partirlo acá en un rectángulo más grande. Podríamos partirlo aquí esto en otro rectángulo y un triángulo. Exactamente lo mismo pasa con inercias. Si me hubiesen pedido calcular la inercia de toda esta figura, también lo vamos a partir en figuras más sencillas y que sea más fácil de usar para nosotros. Supónganse que en este ejercicio me piden lo siguiente. Dice acá, calcular, vamos a hacerlo de este lado. Fíjense que este ejercicio me piden calcular la inercia en el eje X, la inercia en el eje Y y la inercia XY. Fíjense que me hubieran pedido calcular las tres inercias para esta figura. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Solución. El procedimiento es extremadamente parecido a lo que veíamos de calcular centros de gravedad. Es muy parecido. Fíjense en esto. Lo primero que hacemos siempre es dividirlo en figuras conocidas, que justamente fue lo que hemos hecho. Lo hemos partido en un rectángulo, otro rectángulo y un triángulo. Vamos a darle nombres a estas tres figuras. Vamos a decir que este de acá sea la figura 1, que este de acá sea la figura número 2 y que este de acá sea la figura número 3. A continuación haremos lo siguiente, fíjense. Solución. Lo primero que haremos será hacer un análisis de las figuras. Vamos a analizar cada una de las figuras. Muy bien, entonces veamos. Análisis de las figuras. Aquí va a ser. Primero vamos a ver para la figura número 1. Figura 1. La figura 1 es un rectángulo, ¿no es así? Y este rectángulo, ¿cuánto sería su base y cuánto sería su altura del primer rectángulo? Base 10. 6, ¿no? ¿Y la altura? 10, ¿no? 10 centímetros. Listo. Teniendo la base y teniendo la altura, podemos hallar el área. El área de la figura 1. Sabemos bien que el área de un rectángulo es base por altura. Por lo tanto, ¿cuánto nos va a dar 6 por 10? 60 centímetros cuadrados. Listo, ya tenemos el área de la figura 1. ¿Qué más? Vamos a colocar su centro de gravedad de esta figura número 1. ¿Dónde está el centro de gravedad de un rectángulo? Mitad de la base y mitad de la altura, ¿no? Ese sería el centro de gravedad de la figura 1. Ahora fíjense en esto. ¿Qué distancia hay del centro de gravedad de la figura 1 hasta el eje X y hasta el eje Y? Este de acá vamos a llamarle distancia Y1. ¿Cuánto sería la distancia Y1? 5, ¿no? Es la mitad de 10, correcto. ¿Y cuánto va a ser la distancia X1? 3, ¿no? La mitad de la altura. Correcto, entonces aquí vamos a tener X1, Y1. X1 vale 3 centímetros y Y1 vale 5 centímetros. Muy bien, ¿qué más? Tenemos entonces X1 y Y1. A continuación vamos a calcular lo siguiente, fíjense. Vamos a calcular la inercia que pasa por el centro de gravedad de este rectángulo en X, en Y y XY. ¿Cómo es eso? Vamos a calcular acá primero la inercia en X que pasa por el centro de gravedad de la figura 1 en X. Inercia que pasa por el centro de gravedad de la figura en Y de la figura 1. Y la inercia XY que pasa por el centro de gravedad de la figura 1. Para esto hay fórmula. De estos tres sí hay fórmula. Lo tenemos acá. Esto siempre hay fórmula. ¿Cuánto sería la inercia del eje, pero la inercia respecto al eje X que pasa por el centro de gravedad de la figura 1? Es un rectángulo. ¿Cuál es su fórmula para su inercia en X? Baricéntrico. Su inercia en X que pasa por el centro de gravedad. ¿Cuál es su fórmula? Base por altura al cubo. Correcto. Base por altura al cubo sobre 12. Aquí va a ser base 1
altura 1 al cubo sobre 12. Entonces reemplazando sería base 6, altura 10 al cubo sobre 12. ¿Cuánto nos da esto? 6 por 10 al cubo sobre 12. 500. Muy bien, entonces aquí va a ser 500 centímetros. ¿Cuál es la unidad de la inercia? Correcto, a la cuarta. Ahora vamos a calcular, fíjense, la inercia respecto al eje Y que pasa por el centro de gravedad para un rectángulo. Su fórmula para eso es base al cubo por altura sobre 12. Así que aquí va a ser la base de la figura 1 al cubo por la altura de la figura 1 sobre 12. Siendo la base 6 al cubo, la altura 10 sobre 12, ¿cuánto nos haría la inercia aquí? Este va a salir 180. un poquito más pequeño. ¿180? Muy bien, 180 centímetros a la cuarta. Ahora, ¿cuánto era la inercia respecto al eje XY que pasa por el centro de gravedad para un rectángulo? 0, ¿no? Este ya lo conocemos. Este es 0 de entrada. Listo, ya está. Tenemos estas tres y estas distancias y el área, lo que necesitamos para luego aplicar este. Siguiente figura. Siguiente figura. Fíjense que lo vamos a hacer todo de manera ordenada. La figura 2. Figura número 2. La figura 2 también es un rectángulo. ¿Cuánto es la base y cuánto es la altura del rectángulo de la figura 2? Base 5, altura 5. Base 5, muy bien. Altura 6. 6, ¿no? 10 centímetros, le contamos 4, 6 centímetros. Con esto podemos calcular el área, que como es un rectángulo, simplemente es base por altura. 30. 5 por 6 nos da 30 centímetros cuadrados. Ahora vamos a calcular X2 y Y2. X2, ¿dónde estaría el centro de gravedad de esta figura? 2,5. Mitad de la base, mitad de la altura, ¿no? Aquí estaría el centro de gravedad de la figura 2. ¿Y qué distancia tendría, qué coordenadas tendría este punto respecto a los ejes X y Y, ¿no? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Cuánto valdría el Y2? 3, ¿no? Correcto, sería la mitad de la altura 6, 3, correcto. ¿Y cuánto valdría aquí el Y2? ¿Cuánto valdría aquí el X2? 8,5. 8.5, ¿no? De aquí hasta acá hay 6, ¿y aquí cuánto hay? 2.5, la mitad de la base, correcto. Aquí sería entonces X2, 8.5 centímetros. Listo, entonces X2, 8.5 centímetros, Y2, 3 centímetros. Muy bien, ahora calculemos nuevamente la inercia. Inercia en X baricéntrico de la figura 2, inercia en Y baricéntrico de la figura 2 e inercia XY baricéntrico de la figura 2. Muy bien, entonces, ¿qué fórmula vamos a aplicar acá? Veamos si han entendido la dinámica. ¿Qué fórmulas aplicamos acá? La misma, ¿no? Correcto, la misma. Estas figuras son generales para un rectángulo de base B y altura H, y esta para un triángulo de base B y altura H. Así que aquí va a ser entonces base por altura al cubo sobre 12. Como estamos hablando de la figura 2, sería base 2, altura 2, al cubo sobre 12. Siendo la base 5, la altura 6, al cubo sobre 12, ¿cuánto nos daría esta inercia? 90, positivo. Sí. Ya, 90 centímetros a la cuarta. El otro sería, como es de la figura, como es respecto de Y, sería base al cubo por altura sobre 12. Entonces aquí va a ser base de la figura 2 al cubo por la altura 2 sobre 12. Siendo entonces base 5 al cubo por 6 sobre 12. ¿Cuánto nos daría esta inercia? 62.5.
62.5 centímetros a la cuadra. Y el otro, ¿cuánto sería respecto al eje XY? 0, ¿no? Porque fíjense que es un rectángulo, es una figura simétrica, aquí valdría 0. Listo, ya está el análisis de la figura 2. Ahora veamos qué pasa con la figura 3. Veamos qué ocurre acá con la figura 3. Muy bien, la figura 3. ¿Cuánto sería su base y cuánto la altura de ese triángulo? 6 la base y la altura 6 también, ¿no? ¿Cuánto es la fórmula para el área de un triángulo? Correcto, base por altura sobre 2. Por lo tanto, 6 por 6, 36 sobre 2, 18 centímetros cuadrados. Ahora las distancias X, 3 y Y3. Como es un triángulo, ¿dónde está su centro de gravedad? Un tercio de la base, un tercio de la altura, correcto. Aquí está el centro de gravedad de la figura 3. ¿Qué distancia habría para este punto hacia el eje X y hacia el eje Y? ¿Cuánto sería aquí el Y3? 2, ¿no? La altura, fíjense, la altura, ¿cuánto vimos que es la altura del triángulo? 6. Un tercio, ¿cuánto es un tercio de 6? ¿Un tercio de 6? ¿O 6 dividido entre 3? 2. 2, ¿no? Un tercio de la altura, 2 centímetros. ¿Y cuánto sería aquí la distancia X? 11. 13. 11 más. 6 más 5, 11 más 2, ya que es un tercio de 6, 13, correcto. Entonces aquí va a ser 13 centímetros. X vale entonces 13 y Y3 vale 2 centímetros. ¿Listo? Ahora, nuevamente hay que calcular acá. Momento de inercia respecto al eje X que pasa por el centro de gravedad de la figura 3. Momento de inercia de la figura 3 respecto al eje Y que pasa por el centro de gravedad. Y momento de inercia respecto al eje XY que pasa por el centro de gravedad de la figura 3. ¿Qué fórmulas aplicaríamos ahí ahora? La del otro. La del triángulo, ¿no? Base por altura al cubo sobre 36, base al cubo por altura sobre 36 y menos base al cuadrado por altura al cuadrado sobre 72. Entonces, en X sería base de la figura 3 por altura de la figura 3 al cubo dividido 36. El otro sería base al cubo por altura de la figura 3 sobre 36 y finalmente menos base de la figura 3 al cuadrado, altura de la figura 3 al cuadrado dividido 72. Entonces veamos cuánto dan cada una de estas inercias. Del primero, base 6, altura 6 al cubo sobre 36. Desde acá, base 6 al cubo por altura 6 sobre 36. Y finalmente este sería menos base 6, altura 6 sobre 72. ¿Cuánto nos harían estas tres inercias? ¿Qué está acá? 36. Correcto. Correcto, ¿no? Dan lo mismo acá. El otro sería 2, 36, 18, menos 18, a ver, calculen. Menos 18 centímetros a la cuarta. Listo, ya tenemos por fin, esa es la parte que es medio que un poquito más tedioso, ver esta parte del análisis de las inercias de cada una de las figuras. Lo que sigue ahora ya simplemente va a ser aplicar el teorema de Steiner. Aplicar teorema de Steiner. Muy bien, ¿qué dice entonces el teorema de Steiner? Fíjense, lo mismo, para la figura 1 sería acá. Figura 1. Lo que vamos a hacer será exactamente lo que hicimos en esta parte, ¿no? Deducirlo, igual como practicamos el último ejercicio de ayer. Vamos a calcular cuánto sería la inercia, primero para la primera figura, cuánto sería su inercia respecto al eje X, cuánto sería su inercia respecto al eje Y
¿Y cuánto sería la inercia de esta figura respecto a X y a Y? Entonces, ahí es donde aplicamos Steiner y nos dice lo siguiente. Fíjense acá, dice, inercia en X de la figura 1 es igual a inercia en X baricéntrico de la figura 1 más el área de la figura por la distancia Y al cuadrado. Todo le he puesto el subíndice 1 ya que es respecto a la figura 1. Así que aquí va a ser, ¿cuánto nos dio la inercia de la figura 1 respecto al eje X baricéntrico? ¿Cuánto nos dio? 500, ¿no? Muy bien, entonces aquí va a ser 500. ¿Cuánto es el área de la figura 1? 60. ¿Y cuánto es su Y de la figura 1? Y1. 5. Al cuadrado. Muy bien, entonces ¿cuánto nos da esta inercia? $2000. 2000. 2000. Muy bien, 2000 centímetros a la cuarta. Listo, ahora, otra vez. Inercia de la figura 1 respecto al eje Y. Esto sería inercia de la figura 1 respecto al eje Y que pasa por el centro de gravedad más el área 1 por el X1 al cuadrado. O sea, aquí va a ser, ¿cuánto era la inercia en la figura 1 respecto al eje Y baricéntrico? 180. 180, ¿no? Entonces aquí va a ser 180 más área de la figura 1, 60. ¿Cuánto era el X de la figura 1? 3. 3. 6 al cuadrado. Muy bien, ¿cuánto nos daría la inercia? 180 más 60 por 6 al cuadrado. No era 3. 3 Era X. Ah, ya. Pues aquí era 3, ¿no? Disculpa. 240. Entonces ahí sería 180, 360, ¿no? A ver. No. 9 por 6. 9 por 6, eso es 540. 540 más 180 sería 720. Bien, 720 centímetros a la cuarta. Listo, ahí tendríamos entonces lo que sería la inercia en Y de la figura 1. Ahora la inercia XY de la figura 1. Esto será la inercia XY que pasa por el centro de gravedad de la figura 1 más el área 1 por X1 por Y1. Entonces veamos, ¿cuánto sería este de acá? 0. 0, ¿no? Lo hemos calculado aquí el último. 0. Más, ¿cuánto es el área 1? 60. Más X1 vale 3 y Y1 vale 5. ¿Cuánto nos haría esta inercia? 75. 900 centímetros a la cuarta. A ver. Listo, ya tenemos entonces todas las inercias de la figura 1. Ahora lo mismo aquí abajo, figura 2. Va a ser entonces acá, inercia en X de la figura 2 igual a inercia en X baricéntrico de la figura 2 más el área 2 por el Y2 al cuadrado. ¿Cuánto daba el momento de inercia de la figura 2 respecto al X baricéntrico? 90, ¿no? Más, ¿cuánto era el área 2? 30. El Y2, 3 al cuadrado, ¿cuánto nos daría? 9, 180, 270 a 370. 360. 360 centímetros a la cuarta. Ahora el otro, momento de inercia de la figura 2 respecto al eje Y. Momento de inercia de la figura 2 respecto al eje Y baricéntrico más área 2 por X2 al cuadrado. Aquí sería entonces, momento de inercia de la figura 2 respecto al Y baricéntrico, ¿cuánto nos da? 62,5 más área 2, 30, y el X2, ¿cuánto nos da? 8,5. 8,5 al cuadrado. ¿Cuánto nos daría entonces esta inercia? 2230. 2230 Centímetros a la cuarta. centímetros a la cuarta. Y finalmente, momento de inercia de la figura 2 respecto al eje X y respecto al eje Y. Entonces aquí va a ser momento de inercia de la figura 2 respecto al eje XY baricéntrico más área 2 por X2 por Y2. ¿Cuánto nos daría esto? ¿Cuánto es este primero? 0. 0, ¿no? Muy bien. Área 2, 30, X2, 3, Y2, 8,5. ¿Cuánto nos daría entonces aquí la inercia?
765. 775. 65. 765, coma, o entero. Entero. Muy bien, centímetros a la cuarta. Listo, ahora exactamente lo mismo haremos para la figura número 3. Bien, para la figura 3 sería momento de inercia respecto de la figura 3 respecto del eje X. Momento de inercia de la figura 3 respecto al eje X baricéntrico más área de la figura 3 por Y3 al cuadrado. ¿Cuánto daba el momento de inercia de la figura 3 respecto al eje X baricéntrico? 36. Muy bien. Más área 3, ¿cuánto era el área 3? 18 y el Y3 2 al cuadrado. Muy bien, entonces veamos cuánto nos da esta inercia. 108 centímetros a la cuarta. Muy bien, ahora inercia de la figura 3 respecto al eje Y. Inercia de la figura 3 respecto al eje Y baricéntrico más el área 3 por X3 al cuadrado. ¿Cuánto nos daba la inercia del eje de la figura 3 respecto al eje Y? 36. 36 también. Más el área 18 y el Y, ¿cuánto era el X, perdón? 13. 13 al cuadrado. Muy bien, ¿cuánto nos daría esta inercia? Fíjense que se dispara, mientras más lejos está del eje, se dispara la inercia, se hace más grande. 3078 centímetros a la cuarta. Muy bien, y fíjense en esto, finalmente el último, momento de inercia de la figura 3 respecto al eje XY sería momento de inercia de la figura 3 respecto al eje XY baricéntrico más el área 3 por X3 por Y3. ¿Cuánto da el momento de inercia de la figura 3 respecto a eje XY? Menos 18. Menos 18. Muy bien. Más, ¿cuánto es el área de la figura 3? 18. 18 también, ¿no? El X3, 13 y el Y3, 2. Por lo tanto, ¿cuánto sería esto? 450. 450. Positivo. Muy bien, ya tenemos entonces todas las inercias. Fíjense, tenemos todas las inercias. Entonces, lo último que nos queda sería hacer lo siguiente. Fíjense, se hace una suma de inercias. ¿Cómo es eso? Veamos. Para esto aplicamos la siguiente lógica. Si a mí me pidieran calcular el área total de esta figura, ¿a qué sería igual? ¿A qué creen que sería el área total de la figura? Área 1 más área 2. Área 1 Más área 2. más área 2 más área 3, ¿no? Área N. Exactamente la misma fórmula se deriva para hacer esto, fíjense. Inercia de la figura en X de toda la figura sería inercia de la figura en X de la figura 1 más momento de inercia de la figura en X de la figura 2 más momento de inercia en X de la figura 3. Momento de inercia de la figura respecto al eje Y para toda la figura, exactamente lo mismo. Sería momento de inercia en Y de la figura 1 más momento de inercia en Y de la figura 2 más momento de inercia en Y de la figura 3. Muy bien, entonces ya solamente queda hacer una suma. Aquí, momento de inercia en X de la figura 1 nos dio 2000. Entonces aquí va a ser 2000 más momento de inercia de la figura 2 respecto al eje X, 360, más momento de inercia en X de la figura 3, 108. ¿Cuánto nos daría esta inercia? ¿Cuántas? 2468. ¿Cuánto? 2468. Muy bien, 2468 centímetros a la cuarta. Ahora para el otro, en Y sería momento de inercia en Y de la figura 1, 720, más momento de inercia de la figura 2 en Y, 2230, más momento de inercia en Y de la figura 3, 3078. ¿Cuánto sería entonces el momento de inercia en Y de toda la figura? ¿Cuánto? 6028.
Muy bien, 6.028 centímetros a la cuarta. Y bueno, vamos a aprovechar este espacio para hacer para la última inercia. Momento de inercia de la figura XY, ya vieron cómo es la dinámica, ¿no? El momento de inercia en XY de la figura 1, más momento de inercia XY de la figura 2, y más momento de inercia XY de la figura 3. Así que solo sería sumar. El primero, 900. El segundo, 765. Y el tercero nos dio 450. Entonces, ¿cuánto sería el momento de inercia XY de toda la figura? 2115. ¿Listo? Entonces, fíjense, es un procedimiento bastante mecánico. Es extremadamente... Aquí nomás es lo que uno tiene que detenerse y analizarlo con calma. Porque luego es nomás aplicar pura fórmula y luego finalmente sumar. Ese procedimiento aplica para toditos, o sea, es exactamente el mismo procedimiento, no hay ninguna diferencia. Así es como se aplica este.